luz verde a la reforma laboral en el Congreso de la Unión. Anuncia el presidente electo una reestructura de la Secretaría de Gobernación y la desaparición de 2 dependencias. El PRI presentará la iniciativa en el Congreso. Como cada semana, la información confidencial del Congreso con garganta profunda. Acompáñenos. Muy buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa donde le vamos a dar toda la información legislativa de la semana. Buenas noches, Néstor, Víctor. Hola, ¿qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Buenas noches. Néstor. Y Anabela no pudo venir porque hubo un pequeño problema de salud, pero esperamos la próxima semana. Esperamos se recupere pronto. Bueno, pues muy movido esta semana el Congreso presenta, finalmente ya tenemos reforma laboral, ya se aprobó la reforma laboral. Claro, sin los artículos del 388 bis que había propuesto la senadora Alejandra Barrales, que se refería a los contratos, iba a ser como una subasta de los contratos colectivos. Esta parte se va a su análisis a la Cámara de Diputados, donde se discutirá en la Comisión de Trabajo, conforme al procedimiento legislativo. Muy bien, Adrianita, pues bien, ¿qué les parece si entonces vemos ahora la nota que preparamos precisamente sobre la aprobación de la reforma laboral? Dieron luz verde a la reforma laboral en el Congreso de la Unión. Después de tanto jaloneo entre diputados y senadores, la Cámara Alta aprobó por 99 votos a favor y 28 en contra el dictamen en lo general y lo particular. Pero la discusión no estuvo exenta de polémica. A la hora de fijar las posturas, el PRD criticó al PRI por modificar 2 artículos. Los legisladores del PRI en la Cámara de Diputados, en aras de su malentendida democracia, modificaron el artículo 371 con una redacción tan confusa como engañosa. El PRI se defendió. El dictamen que hoy presentamos ante este pleno es producto de la apertura, de la civilidad y desde luego del acuerdo político. Constituye y fortalece el marco jurídico laboral para fomentar la productividad, incrementar la competitividad. El PAN le dio la espalda a los perredistas y avaló los cambios que hicieron los diputados. Que los trabajadores, y así se asienten estatutos, voten para elegir a sus directivas sindicales de manera libre y secreta en todos los casos, aunque puede ser voto directo o indirecto. Y por eso es que estamos con ese artículo, estamos a favor. Finalmente, quedaron consensuados por ambas cámaras los artículos 364 bis, 365 bis, el 371 de transparencia y democracia sindical, el 373 bis, 391 bis y 424 bis. Solo 2 se regresaron otra vez con los diputados, el 388 bis y el 390 bis, relacionados con los contratos colectivos. Dentro de lo que ya fue turnado al Ejecutivo Federal para su promulgación, se encuentra el outsourcing, contratos a prueba, pago por hora, salarios vencidos y causales de despido, la protección a las madres trabajadoras y garantías para las empleadas domésticas. Proyecto 40. Bueno, pues bien interesante el tema, sobre todo lo que estamos viendo alrededor del Senado. El Senado ya puso sus equipos bien delineados. PRI, PAN, PRD a un lado. Y ¿sabes qué? Esto queda muy claro también que son ya en mayoría total. O sea, has un lado allí los... ¿Crees que ya no renazca la alianza PRD-PAN? ¿Ya está muerta para ti? No, está muerta. Todo depende de cuáles sean los proyectos que se vayan a presentar. Para el tema electoral probablemente sí, y para el tema legislativo serán PAN y PRI, pero como depende siempre de las leyes, depende mucho de las leyes, porque mira, lo que está proponiendo ahorita en el asunto laboral fue todo negociado entre el PRI y el PAN. ¿Para qué? Para llegar a acuerdos, y yo estoy de acuerdo en lo que llegaron ellos, porque al final de cuentas vas a trabar o vas a dejar estático o congelada una ley por 2 artículos que realmente son totalmente aberrantes. En el caso de aquel que pone en subasta los contratos colectivos, a mí me parece terriblemente negativo para los sectores productivos. Construía, la verdad, yo puedo decir que ha sido una de las, digamos, muestras de lo que es ya la normalización del proceso legislativo. Ok, hubo una iniciativa preferente, hubo jaloneos, gritos, sombrerazos. Al final
digamos, la parte del tema que a mí me interesaba mucho, que era la parte de democracia sindical, queda de manera muy satisfactoria, o sea, en una combinación de métodos directos e indirectos en términos de la selección y elección de las dirigencias sindicales. Yo creo que es correcto, ¿no? O sea, vale. Y un artículo que era el 388 bis, que como nos decía Adrianita al principio, lo introdujo la senadora Alejandra Barrales, que podría generar una distorsión muy grave términos de las relaciones laborales, pues en materia de inestabilidad, de una proliferación de huelgas, de una competencia, pues una empresa que tenga desleal, dos sindicatos, entre los dos a ver quién me da más. ¿Sabes qué? Que yo creo que aquí las reglas claras, mira, en las relaciones laborales deben quedar las reglas siempre muy claras. Y uno de los aspectos que yo pienso también que aquí hubo mucho riesgo, desde mi punto de vista, fue precisamente el asunto de la elección sindical que tú estás comentando. Yo estoy contento cuando dices, el voto es secreto. Yo decido, porque vamos a hablar, un sindicato es donde se agrupan muchas personas para un fin común, ya sea empresarial, ya sea laboral, ya sea obrero, etcétera. Entonces, estos sindicatos, pues uno me puede poner las reglas de cómo me elijo, pero una cosa sí, yo sí creo, y estoy convencido, como como ustedes dos también, de que debe ser siempre el voto secreto. Directo o indirecto, pues ya son modalidades. Esa ya es otra cosa, como pero dijo que quede la claro en los Nachona, estatutos. esa ya es otra historia. Pero sí es muy importante que también veamos cómo se va a desarrollar el asunto. O sea, les doy un dato. La reforma laboral en España no tuvo grandes resultados, una proliferación y un crecimiento del desempleo. Hay que estar muy atentos de ver en realidad cómo afecta o beneficia al mercado laboral y empresarial esta reforma laboral. O sea, no está todo acabado, entonces tendremos que estarlo viendo, ¿no? Ahora, una cosa que sí debemos de nosotros dejar muy claro, a ver, ¿cómo son los sistemas de medición y comparados con otros países, los sistemas de medición del desempleo en nuestro país? ¿Por qué? Porque tenemos tasas infinitamente menores que las de España, infinitamente menores a las de Estados Unidos. Un momento, no son los mismos mecanismos. Exacto. Esto, o sea, porque España tiene uno, todos aprobados por la Organización Mundial de Trabajo, pero son distintos los mecanismos. Entonces no hay un parámetro para compararnos. Por eso es muy difícil que nosotros digamos que tenemos menos desempleo que Estados Unidos, eso es una falsedad, o que España, o que Europa, la Comunidad Económica Europea. No tenemos ni seguros de desempleo, por ejemplo, como hay en esos países, por ejemplo. Oye, también. Por una hora que tú trabajes a la semana en México ya te consideran empleado. ¿Cómo ves? Entonces dices, ya por una hora. Ahora, si esa hora ganas 1,000, 10,000 pesos, bueno, pues está muy bien que trabajes esa hora, pero realmente sí necesitamos que quede muy claro todo lo que es el mercado laboral, por una parte, las relaciones laborales con las empresas también. ¿Por qué? Porque le da certidumbre al capital. Yo, por ejemplo, como empresario, yo llego e invierto donde tengo certidumbre. O sea, donde las reglas son claras. Oye, si no me gustan las reglas, pues no invierto y me voy a otro lado, ¿no? Oye, sí. Víctor, y hablando de certidumbre para invertir, bueno, ya finalmente el presidente electo presentó ya las dos iniciativas que se habían mencionado, una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública para fortalecer a la Secretaría de Gobernación y unos reacomodos en la Secretaría de Función Pública y en la Secretaría de Seguridad Pública, y bueno, la Ley Anticorrupción, porque como sabemos la corrupción inhibe las inversiones, es un impuesto, es un cargo para los empresarios el tema de la corrupción, ya que muchos inversionistas extranjeros pues no quieren invertir en los países donde tienen altos índices de corrupción. Eso es importante, pero además lo que estamos viendo es el cierre de un ciclo que abrió en 1982. Lo que tenemos que recordar es que después del desprestigiadísimo y terrible sexenio de José López Portillo, que el programa pasado hablábamos de él en la parte de nepotismo, pero también con una carga gigantesca de corrupción que encarnó el entonces secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, que era Arturo Durazo Moreno. O sea, era la encarnación de la corrupción, de la mordida. Llega Miguel de la Madrid y lo que hace es crear la renovación moral de la sociedad, que tuvo que, digamos, desembocar en términos institucionales en ese momento, en el año de 82, fue la creación de la Contraloría, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, la SECODAM, que era la encargada de empezar a establecer órganos de control interno. ¿Para qué? Pues para que se auditaran los dineros que manejaban las distintas dependencias. Ahora llegamos a la desaparición de una Secretaría de Estado como tal, para que se cree un organismo autónomo.
un organismo autónomo que va a ser, digamos, tener un proceso de selección de sus integrantes, de sus comisionados, estos comisionados nacionales anticorrupción, muy similar al de los ministros de la Corte, muy similar al a los consejeros del IFE. O sea, estamos hablando del rango de un organismo que tendrá, pues, además, sus propios dientes, porque establece que podrá ordenar y realizar investigaciones en materia de corrupción. O sea, sí es un asunto de evolución administrativa e institucional muy relevante también. Perdón, hay que ver cómo funciona, vamos a ver cómo jala, porque existían estos órganos internos de control. Todavía no tengo muy claro, tengo que terminar de revisar completito cómo van a funcionar o seguir funcionando los órganos internos de control en las distintas dependencias. Bueno, en este asunto que tú comentas hay algo que a mí me parece importante destacar. Primero, las contralorías internas de cada una de las dependencias deberán estar informando constantemente, no recuerdo bien si son cada 3 meses o cada 6 meses, a este organismo, con el único fin de que el organismo esté revisando cuentas. No hace la misma actividad que la función pública, es completamente distinta. La función pública no hace absolutamente nada. Nada, así punto. No es la misma función, porque la función pública no hacía ni nada. No hacía nada. ¿Ves? Pero una cosa sí, yo estoy también convencido de que ese es el camino. 32,000 millones de pesos gastamos los mexicanos en corrupción para una mordida, y si no simplificamos aún más todos los trámites, este país no va a avanzar en materia de corrupción. Tenemos que disminuir trámites primero, y segundo, aumentar las sanciones contra los funcionarios públicos que se aprovechen de su puesto precisamente para lograr un beneficio económico. Víctor, como tú bien dices, se han dado varios intentos por evitar la corrupción en este país. Un intento fue la creación de la función pública, que bueno, desafortunadamente, pues ahora sí que la función pública no funcionó. Pero bueno, un tema importante de este organismo anticorrupción es que va a ser preventivo. El organismo se va a encargar no nada más de atacar cuando ya se realizó la corrupción, sino de ser preventivo, ya que va a tener un comité de ética y honestidad de los servidores públicos. Esperemos que funcione, y también es labor de los ciudadanos pues alzar la voz y estar viendo bajo la lupa este tipo de organismos para que realmente sí funcionen. Denunciar. Y en caso de denunciar cuando vemos algún acto de corrupción. Ahora no se nos olvide, tenemos que ir ahorita con Garganta Profunda, pero la cereza del pastel es la súper archirrequete contra súper poderosa Secretaría de Gobernación que está planteando el presidente electo Enrique Peña Nieto. Una Secretaría de Gobernación que trae por un lado el control político y por otro lado trae el control policial y de seguridad. Tanto en el PAN como en el PRD ya se están quejando del hecho de que dicen que puede convertirse en una perversión o una distorsión en materia de las relaciones políticas y de las relaciones con los conflictos o las situaciones de los movimientos sociales. Vamos a ver qué pasa. Perdón. Como decía mi abuela, Néstor, ni muy, ni tan. Pero tú que siempre sabes todo y tienes la información confidencial, ¿quién va a ser el próximo secretario de Gobernación? Miguel Osorio Chong, sí, está clarísimo, ya no hay duda. Cantadísimo. Miguel Osorio Chong, vamos con Garganta Profunda. Ya no habrá sorpresa. No hay. Muy bien. Enrique Peña Nieto tomará protesta como presidente de la República en una ceremonia fastuosa que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro el 1 de diciembre próximo. Nadie, ni el hoy presidente electo ni su equipo de transición, tienen en la mente el plan B, que sería llevar la ceremonia a otro escenario. Nos enteramos que en la sede de la Cámara de Diputados se está preparando todo para que el 1 de diciembre a las 11 de la mañana se lleve a cabo el relevo de poderes con la asistencia del presidente Felipe Calderón, quien entregará la banda presidencial a su sucesor, Enrique Peña Nieto. A 22 días de distancia se hacen los preparativos al interior del recinto legislativo, a la espera de que lleguen los enviados del Estado Mayor Presidencial para coordinar el dispositivo de seguridad que se tenderá dentro y en los alrededores del Palacio Legislativo. El director general de Resguardo y Seguridad de la Cámara de Diputados, el famoso teniente Carlos Gómez Arrieta, comentó que tienen listo el dispositivo para garantizar el libre acceso de los legisladores e invitados especiales al Salón de Plenos de los Diputados. Lo que no pueden garantizar es lo que ocurrirá en el interior del recinto,
pero tienen listas las recomendaciones para que los propios diputados y senadores controlen a los que intenten tomar la tribuna o impedir el acceso del presidente saliente y el entrante. La intención del presidente electo, Enrique Peña Nieto, es tomar protesta como presidente de la República en una ceremonia inmaculada, y su equipo está negociando con la oposición para que la fiesta se lleve en paz. Por eso es que pocos dudan que el 1 de diciembre habrá un cambio de gobierno con todas las de la ley y como Dios manda. En el Palacio Legislativo de San Lázaro, desde luego. Pero recuerda, si dices que yo lo dije, siempre lo voy a negar. Esto es lo que dice Garganta Profunda, y no se vaya porque vamos un corte y a nuestro regreso le tenemos un tema espinosísimo que pasó en Cofetel. Continuamos desde las cámaras y ahora vamos con Alicia Salgado y su tema, que es el tema espinoso que comentaba Adriana Sadur. Hola muchachos, muchísimas gracias. Bueno, qué escándalo, ¿no? Nunca para el escándalo en la Cofetel. Fíjense que la diputada, muy valiente, la diputada del PT, Lilia Aguilar, que es integrante de la Comisión de Radio y Televisión, hizo una denuncia, no tanto como diputada, sino como denuncia ciudadana, de hecho está apoyada por el partido, en el que está mostrando una aparente desviación o asignación de manera directa del presidente de la Cofetel, que está firmada en 8 contratos, dirigidos a la Universidad Autónoma del Estado de México bajo el concepto de inapsis, sinapsis o lo que sea. Más allá de que se está presentando la denuncia a la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación y al órgano de control interno de la Cofetel, yo creo que lo más importante es que estos procesos de asignación de manera tan curiosa, es ¿por qué tienes un contrato de 38,5 millones de pesos y por qué los divides en 8 contratos para que se vean poquito y entonces tú puedas asignar de manera eficiente esa cantidad de recursos? Digo, tienen autorizada la asignación directa, por ejemplo, estas instituciones u organismos por una cantidad bastante limitada, pero si juntas los 8 contratos por el mismo servicio, pues no sé si debieron haberse licitado. Además, en realidad, digamos que no es muy característico que sea, no es, digo, es una institución de educación superior, pero no es característico que sea utilizada como asesor en materia de telecomunicaciones o que tenga algo más que ver, digo, en este tema. Da la casualidad que este asunto está siendo pues expurgado con lupa y es muy probable que de nueva cuenta Monidesuan, el presidente de la Cofetel, tenga que enfrentar esta acusación. ¿Saben qué me llama poderosamente la atención? Que se ha sumado en su defensa con un cabildeo intenso, directo en el Partido del Trabajo, claro. Purificación Carpinteiro, la diputada, ella, ustedes saben, es subsecretaria de Comunicaciones, que está enfrentando pues un proceso judicial desde hace tiempo, hoy en esta posición legislativa un poco más protegida, pero es la que fue directamente a buscar a esta diputada para pedirle encarecidamente y además a otros miembros de partido en la parte superior o cupular para pedirles que retirara la acusación. Qué rara defensa, ¿no? Bueno, finalmente se han unido, podríamos decir que son amigos. En fin, los dejo esto para su análisis. Bueno, pues es lo que nos dice Alicia Salgado. Y vaya que es espinoso, ¿eh? Es que, mira, a ver, yo te voy a decir una cosa. Yo no podría decir que pasó o no pasó un incidente ilegal, pero el hecho de que un diputado esté sirviendo de cabildero
de un interés que pues no es necesariamente el de sus electores, a mí sí me preocupa. ¿Para qué? Para parar una denuncia, pues las denuncias tienen que darse para que las cosas se esclarezcan y que quede muy bien definido si existe responsabilidad, si hubo tranza, si no hubo tranza, etcétera. Pero, doña Purificación, anda haciendo el Noroña Néstor, femenino, va a ser. Purificación debe de saber, digo, todos lo sabemos, que la diputada del Partido del Trabajo que metió esta denuncia está en su debido derecho. Pues claro. ¿Por qué va a anular la denuncia? Mejor que se investiguen los hechos y si resulta inocente el señor Moni de Swan, pues ya tenemos el resultado, ¿no? Es porque mira, no se puede certeza de convertir en juez. Purificación yo creo que se vio mucho en los tribunales, se andaba tanto en tribunales, que quiere ahora sentirse juez. O sea, ya, lo exonero, no pasa nada. No, espérame, vamos a ver, que queden las cosas muy claras, porque a mí me llama a sospecha la actitud de la diputada. Oye, ¿qué es lo que está pasando? A ver, ¿qué recibiste? ¿O qué te guiñaron el ojo? ¿Qué pasó? ¿Te costó el cofetel? tema es a santo de qué, pero además también, mira, si te das cuenta, se van perfilando los papeles de ciertos legisladores durante las legislaturas y parece ser que pues doña Purificación va a ser así como el Noroña femenino. ¿Ya vieron el escándalo aunque les horrendo que armó esta mujer y otra diputada del PRD que lo único que sabe es gritar? Con el tema de este diputado campesino que en el mejor de los planes hizo una metáfora acerca de las mujeres y la tierra y se pusieron pero como loquitas. Así que vamos a ver, seguro de eso nos va a dar más Purificación Carpintero, seguro toda esta legislatura. Es parte de querer tener a fuerza pues cámara y salir en los medios y los reflectores encima. Pero aunque les duela, la verdad es que bueno, al menos Fernández Noroña es una persona culta, leída, buen tribuno. Purificación Carpintero, la verdad es que... Oye, entonces tienes doble culpa, Fernández Noroña, que me tira al piso, la levante todo bien sucio. No, son igualitos, ¿ves? Pero una cosa sí te digo de Purificación, yo creo que está protegiendo el territorio, porque ella piensa que su territorio son las telecomunicaciones, y ella es la que sabe y conoce en telecomunicaciones. No hay que olvidar qué fue lo que pasó en telecomunicaciones cuando ella estuvo, ¿no? Hasta el correo quedó horrible. Y muchos escándalos también alrededor de esta mujer. Y cursi, feo, correos, no fue lo más eso no debe poner ni en su currículum, caray. Bueno, Víctor, pues ahora vamos con nuestro experto en temas legislativos, con Juan José San Millán. ¿Qué tal, amigos? El presidente electo de México, el señor Enrique Peña Nieto, pues rápidamente empieza ya a gobernar, por medio, en este caso, de los representantes del PRI, coordinadores del propio partido, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, el señor Emilio Gamboa y además el señor Manlio Fabio Beltrones. Y a ellos les ha dicho que va a presentar un proyecto de nuevas leyes, ni más ni menos que le va a dar más fuerza a la Secretaría de Gobernación, a quien ya muchos llaman la Supersecretaría. Precisamente le va a dar ya atribuciones como tenía antes de que entrara el Partido Acción Nacional al poder. Es decir, va a coordinar a todos en el sector público, también va a coordinar y atacar a aquellos que tienen el crimen organizado como negocio y desde luego también va a promover y a revisar y a tener todas las facultades en las elecciones. Así pues, esta supersecretaría quedará nuevamente como la primera Secretaría de México. También, en otro plano, la también encargada de la reforma agraria, que es la Secretaría de la Reforma Agraria, dejará de existir. Porque pues ya la reforma agraria ya se hizo, la repartición de tierras ya prácticamente terminó y ahora más bien será una comisión de desarrollo agrario. Esta comisión tendrá por objeto establecer todos los mecanismos necesarios para que toda aquella persona que se dedique a la agricultura pueda tener mayores posibilidades, no nada más de desarrollo, sino también de ingresos mayores. Así pues, vemos que hay cambios muy importantes. También veremos cómo pues van a tener fuerza las cooperativas agropecuarias, porque ¿cuál sería la forma de aumentar los ingresos de todos aquellos que se dedican al agro mexicano? Sabemos, por mucha experiencia anterior, que los préstamos que se dan difícilmente llegan con oportunidad a aquellos para los que se dirigen. Y además, cuando llegan, pues ya prácticamente están pasadas las temporadas de la siembra.
El problema ahí es que aquellos coyotes que compran a muy bajo precio las cosechas, luego revenden estos productos. Así pues han echado a perder las cosechas de todos los productos que nuestro campo mexicano nos produce. Entonces vamos rápidamente a ver si efectivamente estos cambios nos dan resultado y tendremos ya la producción agropecuaria necesaria para no tener que importar todo, porque ahora hasta el maíz, donde sabemos que México era la superficie más importante de maíz de América, pues ahora tenemos que importar maíz, frijol, garbanzo, arroz y todo lo que usted sabe. Bueno, amigos, ojalá que esto sea para bien. Hasta la próxima y que pasen un feliz fin de semana. Gracias, Juan José San Millán. Y Círculo Editorial Azteca y Editorial Debate le presentan el libro Emprendedores Sociales de David Bornstein y Susan Davis. El prólogo está escrito por el señor Ricardo Salinas Pliego y destaca las enormes capacidades de cambio de nuestra sociedad y nos ofrece la oportunidad de aprender y contagiarnos del talento y liderazgo de quienes han concebido nuevas ideas para solucionar viejos problemas sociales. Bueno, y precisamente en este tema, nada más como paréntesis, es la participación de la sociedad y del sector privado precisamente en impulsar muchos de los proyectos que el gobierno no toca. Precisamente. Sí, o sea, el tema además fundamental de que tiene que ser la fuerza de la sociedad la que obliga al gobierno a hacer cosas y no nada más que estemos esperando a que el gobierno haga y que los ciudadanos hagamos cosas. Pero ¿sabe qué? ¿Qué creen? Ya salió el nuevo número de la revista Central. A ver, ¿para dónde la muestro? Acá, que estamos en la 4, la subo más. Miren nada más, ya ven, la bellísima Gaby Spani que está en la portada de la revista Central. También tenemos, bueno, pues las fobias del 007 y, ¿qué cree? Pues una mirada, nos metimos a la casa de Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo. De veras, vea usted la revista Central, se va a entretener, pero sin duda con muchos temas de interés, muchos temas sociales. Y ya que estamos en los avisos de ocasión, no se pierdan próximo martes a las 11:30 La Encerrona, el debate por México, que lo conduce su servidora, con 3 senadores, 3 puntos de vista, y el único programa de la televisión donde lo único que no se vale es coincidir. Muy bien, pues ya es hora de irnos entonces. Ya hiciste tu comercial. Claro. Pues entonces ya nos vamos. También tú. No, bueno, yo les doy mi Twitter, yo soy @NesOjeda, ya nos vamos. No se olviden de enviar sus correos aquí a desdelascámaras@proyecto40.com.mx. También tenemos nuestro Twitter, @desdelascámaras. ¿Tu Twitter? Yo soy @Sarur. Y el mío es Bechica Sánchez Vanos. Y no se les olvide la repetición del programa Desde las Cámaras el próximo domingo, más bien el lunes en la madrugada, a la 1 de la mañana, una vez más con nosotros. Muy bien, pues ya nos vamos. Cuídense Pásenla mucho. muy bien. Adiós. Acuérdense, es jueves, es medianoche. Diviértase porque todavía no se acaba el día. Hasta luego. Sí. La noche. La noche La no noche. acaba.